Y de hecho hace poquito hice una expo y yo alcancé solo a preparar 2 muestras y encontré un polen de bosque andino. Entonces, como lo que pasa es que en la central el registro mioceno, pues desde el eoceno hay una erosión muy grande, entonces no se ve, no se puede hacer métodos como más convencionales, no, pues como un isotopía y cosas así. Eso Entonces eso te iba a preguntar, lo que se, no hay rocas donde exacto, se pueda saber la cristalización del levantamiento de la cordillera. pues no hay lavas como de mioceno pues están como toda el volcaniclástico lavado en los valles del Cauca y Magdalena, que Sí, sería el Irra Tres Puertas, el Honda, el Mesa, y hacia abajo en el Caucapatía no me acuerdo cuáles más hay, y así. sí. Entonces, pues como a mí me gusta de la parte de paleontología y palino, entonces quería ver si con el polen podíamos registrar eso. Ah, ok. Entonces, ya ahí me estuve encontrando, de hecho, mucho evidencia de como de incendios que podrían estar asociados al volcanismo y también el polen de bosque andino, pero pues se necesita un muestreo más grande para saber si ese bosque sí era de la central y no de la oriental en ese tiempo. Entonces, pues ahí faltó muchas cosas, pero vamos a ver qué se puede hacer con otros estudios. Ah, ok, buenísimo. Aunque no se supone que Sí. primero fue la central y un poco después fue el fenómeno de inversión tectónica para el levantamiento de la oriental. Sí, sí, la oriental está registrada que hubo un gran levantamiento para el Sí, Mioplioceno, que eso lo tienen, sí. de hecho, con palinología también Ujiemstra y otros en el 2006, que lo hicieron para la sabana de Bogotá, de hecho. Pero Ah, entonces yo sí. quería hacer como algo parecido, pero para la central, que no se tiene como muy bien un registro de eso. Ya, y me imagino que la palinología sirve por los cambios de altura, ¿no? Por el tipo de Exacto. vegetación que se asienta allí a medida que va creciendo la cordillera. Ajá, entonces solo hay que hacer unas correcciones climáticas, pues porque puede que me encontrara un páramo a 2000 metros, pues dependiendo si estaba más frío o no, y ya, y así, pues en realidad la idea es sencilla, pero es como una procedencia de polen, ¿sí me entiende? Como el Sí, polen que viene de tal cordillera, entonces me está diciendo que esa cordillera tenía tal altura y así. ok, ok. Ya entiendo, ¿no? Buenísimo. Chévere. Sí, vamos a ver si resulta. Sí, ojalá, ojalá. Listo. Bueno, estamos pendientes. Bueno, Entonces, ¿qué dices, Julián, Oscar? ¿Iniciamos? sí, ya, yo creo que ya podemos iniciar. Entonces, muy buenas tardes, queridos asistentes, espero que estén muy bien. El día de hoy preparamos, bueno, el geólogo Julián preparó una gran exposición para nuestro capítulo denominada La geología planetaria y la astrobiología. Muchísimas gracias, la verdad, por estar el día de hoy aquí presentes. Espero que disfruten con total ameno la conferencia. Y sin más preámbulo, le doy la palabra al geólogo para que inicie la exposición. Y recuerden, por favor, apagar sus cámaras y micrófonos y formular sus preguntas en la caja de comentarios. O si quieren, pues el conferencista me comentó que iba a hacer algo interactivo con los asistentes, así que estén muy pendientes a los temas que va a exponer el conferencista. Muchísimas gracias. Listo, Oscar. Buenos días a todos. Primero quisiera agradecer a Oscar Pérez por la invitación y a la Sociedad Colombiana de Geología. Estoy muy contento de estar aquí. Mi nombre es Julián Andreas Corso, yo soy geólogo, egresado de la Universidad Nacional, donde también realicé mi maestría en Ciencias y Geología y en este momento realizo mis estudios de doctorado en Geociencias. La línea de investigación que he llevado a cabo durante todos estos años ha sido la geomicrobiología. Yo estudio la capacidad bioreceptora de algunas rocas o minerales de hospedar bacterias endolíticas o microorganismos endolíticos en general y su aplicación a la astrobiología. Como Oscar mencionaba, lo que quiero, pues aprovechando que no somos tantos, creo, no sé cuántos participantes tenemos, Oscar. Somos Eh, 20, Julián. ok, es que si tienen alguna pregunta, pueden tomarse la palabra y hacerme la pregunta durante la presentación o al final también, cuando quieran, para que no sea esto también tanto como un monólogo y yo hablando y ustedes únicamente escuchando, ¿vale? Listo. Entonces,
El título de la charla que tengo preparada para ustedes hoy es Geología planetaria y astrobiología. En realidad, pues estos son temas muy, muy complejos, muy vastos, y ocupan muchísimas ramas de otras ciencias. Entonces lo que les voy a dar hoy es apenas un brochazo, más bien debería llamarse Introducción a la Geología planetaria y a la astrobiología. Y entonces les voy a dar como unas nociones básicas de qué clase de ciencias son estas, cómo han evolucionado, por qué lo han hecho de la manera que lo han hecho, qué podemos aprender de aquí, qué no podemos, es decir, cuáles son los alcances y, y cuál es la interacción con todo lo que nosotros trabajamos como geólogos, ¿vale? Entonces, las ciencias planetarias son un conjunto de disciplinas que estudian científicamente los planetas, las lunas, los satélites y objetos dentro de sistemas planetarios. Esto quiere decir que en general las ciencias planetarias estudian los cuerpos rocosos, eh, y también los cuerpos gaseosos que orbitan alrededor de una estrella. Entonces, los sistemas planetarios en general incluye el sistema Tierra-Luna y los sistemas entre los planetas y las lunas que puedan haber alrededor del sistema solar. Si yo les preguntara, eh, ¿será lo mismo las ciencias planetarias y la geología planetaria? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Sí o no? ¿Son lo mismo? Para los geólogos o estudiantes de geología que me están escuchando. ¿Alguien me va a hablar? Por favor, muchachos, muchachos, qué pena. Por favor, señores, en la parte inferior de la aplicación está el micrófono. Ahí lo pueden activar para que participemos todos en la conferencia. Bien, listo, no hay problema, no hay problema. Listo. Entonces, básicamente, las ciencias planetarias agrupan una gran cantidad de estudios eh, dentro de lo que sería el estudio de los planetas y estos sistemas que les acabo de mencionar. Entonces, la geología planetaria sería la parte dentro de las ciencias planetarias que se encarga de estudiar las partes sólidas de estos cuerpos con características de planeta, que eh, pueden ser meteoros, pueden ser asteroides, pueden ser lunas, pueden ser planetas, etcétera, y todos los derivados que puedan existir de allí. Si yo hablo entonces de geología planetaria, voy a hablar de ese estudio de las interacciones entre la parte interna del planeta, es decir, el manto, ustedes saben, astenosfera, mesósfera, su interacción con la litosfera, cómo se pueden ir modelando y moldeando su parte dura. Y esto sería limitado un poco a la parte de la geología planetaria, pero si nosotros queremos ya entender todas estas interacciones con la atmósfera y empezamos a mezclar estudios geofísicos, pues ya tenemos ciencias planetarias porque tenemos algo un poquito más complejo. Por eso se habla de que son ciencias interdisciplinares y codependientes. Si yo no puedo, si yo no tengo eh, modelamientos numéricos o sensores remotos para poder estudiar las superficies de los planetas o de las lunas, pues es imposible hacer un croquis completo de lo que sería el estudio de todas estas ciencias. Bien, la astrobiología, por otro lado, también es interdisciplinar, también es codependiente, hace parte dentro de las ciencias planetarias, pero tiene otro objetivo y ya lo voy a mencionar un poco más adelante. ¿Vale? Listo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me pareció? Ok. La teoría más aceptada hoy para la formación de un planeta terrestre y de un planeta en general inicia con lo que se conoce como un disco protoplanetario. Lo que están viendo en la esquina superior derecha es una fotografía de un disco protoplanetario hoy en día, es decir, se sabe que existen. Y entonces allí lo que sucede es que yo tengo, por atracción gravitacional, el colapso de gases que empiezan a girar alrededor de sí mismos y empiezan a alcanzar velocidades cada vez mayores. Cuando esto sucede, en el centro se forma una estrella. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se empieza a acumular mayor energía, mayor momentum,
mayor momento angular. Y cuando esto sucede, allí dentro de la estrella es donde empieza a suceder la fusión nuclear. Y la fusión nuclear pues es lo que me permite esta liberación de energía que eventualmente me va a permitir el desarrollo de lo que es el sistema planetario. Este polvo y este gas se va acumulando y los granos van creciendo cada vez más a medida que las interacciones electrostáticas y gravitacionales permiten la unión entre los gases primero y luego el polvo que se está acumulando. Cuando estos granos empiezan a crecer ya tenemos lo que en geología conoceríamos como tamaño limo, tamaño arcilla, tamaño arena. Posteriormente incluso podemos llegar a tener conglomerados. Cuando estos granos van creciendo se empiezan a desacoplar del gas. Entonces ya empezamos a tener partículas donde elementos pesados empiezan a amalgamarse unos contra otros. Una vez que yo tengo un objeto lo suficientemente grande como para que se pueda formar un planeta, le puedo llamar planetesimal. Los planetesimales son estos cuerpos que son capaces de formar lo que posteriormente es un planeta. Una vez que ha sucedido todo este proceso que les acabo de mencionar, tenemos lo que es un sistema planetario. Aquí les hago una pregunta. Ustedes se han fijado que los planetas rocosos están mucho más cerca de la estrella y los planetas gaseosos están más alejados. ¿Por qué creen que suceda esto? Porque el Sol es radiado con intensidad por los planetas gaseosos, por ende su temperatura es algo baja. En cambio, los planetas terrestres, que son los 4 primeros, están más cerca del Sol y tienen una temperatura un poco más elevada en comparación a los planetas. Listo, Oscar tiene un punto importante ahí y es la temperatura, ¿sí? Entre más También, cerca esté yo del Sol, ¿sí? ay, perdón. También podría ser la gravedad, La gravedad, sí. ¿Cómo sería eso? pues que es más fácil atraer sólidos que gaseosos, ¿no? O por ahí va la cosa, no sé. Bien, es una mezcla de ambas, bien, tienen razón. Entonces, lo primero es la temperatura, ¿sí? A medida que nosotros estamos más cerca del Sol, voy a tener una mayor acumulación de elementos siderófilos, es decir, con afinidad con el metal, con el hierro específicamente. Y por diferencia de peso atómico, por la masa molecular que tienen los elementos gaseosos, van a tender a alejarse de la cercanía de la estrella. Entonces, los planetas rocosos, por eso es que tienen una mayor cantidad de elementos metálicos o rocoso metálico. ¿Se enfermó, Jorgillo? Y a medida que nos alejamos del Sol ya tenemos una mayor acumulación de gases atmosféricos que son los que le van a dar este volumen y este tamaño colosal a los planetas que están alejados del Sol como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Bien? Creo que hay alguien que no ha apagado el micrófono por ahí. Tranquilo, Julián, ya lo apagué. Listo. Entonces, desde el punto de vista geofísico, nosotros en geología podemos inferir el interior de un planeta rocoso por la diferencia en las velocidades de las ondas sísmicas a medida que van atravesando los cuerpos. Es así como podemos saber cuándo una parte del planeta está sólida, cuándo está líquida, cuándo un cambio de material me puede proveer una mayor una velocidad, un aumento de velocidad o una disminución en la velocidad sísmica. Y así es que nosotros podemos saber, por ejemplo, que la Tierra tiene una corteza, tiene un manto, tiene un núcleo, que el núcleo interno y externo son diferentes en cuanto a comportamiento. El núcleo externo es líquido. Luego tenemos la mesósfera, tenemos la astenosfera, que sería la parte que se comporta de manera plástica, y encima tendríamos la litosfera, ¿verdad? Bien, en esta imagen estamos viendo 3 cuerpos, serían la Tierra, sería Marte, aquí abajo, y este del centro sería Mercurio. Y les hago aquí una pregunta. ¿Hay algo mal en esta imagen? ¿Qué creen ustedes que puede hacer?
Los tamaños de los planetas. Sí, excelente. Exactamente, la escala está mal, ¿cierto? Esa sería la diferencia. Digamos, Marte es casi un tercio de lo que es la Tierra, ¿sí? Y, y bueno, esto es algo que influye bastante, sobre todo en el proceso de diferenciación de los planetas. Y en cuanto a algo que vamos a mencionar más adelante, que es la, esa liberación de calor que va a modelar la corteza, la parte externa del planeta, ¿sí? Entonces los planetas rocosos en general se constituyen por una corteza, por un manto o por un núcleo. Dependiendo del tamaño, yo voy a tener que el núcleo va a ser un poco mayor o un poco menor en tamaño, en proporción. Y también dependiendo de la cantidad de elementos radioactivos que tiene ese planeta, yo voy a tener o una tectónica de placas, como es el caso del planeta Tierra, o un vulcanismo de alguna manera activo, como sucedió en algún momento en la historia de Venus o en la historia de Marte. Y para los planetas gaseosos voy a tener entonces un núcleo que seguramente va a tener una formación similar, va a tener rocas, va a tener hielo, probablemente va a tener materiales siderófilos, metálicos, como el hierro y el níquel, que son los que constituyen el núcleo de los planetas terrestres. Y voy a tener entonces unas densas atmósferas que por presión van a hacer que los gases que nosotros conocemos aquí en la Tierra se van a comportar de forma diferente. Entonces el caso de Júpiter, que sería este hidrógeno molecular, y a medida que está un poco más cerca del núcleo voy a tener un hidrógeno metálico, ¿sí? Y voy a tener unas atmósferas, composiciones atmosféricas diferentes a medida que me alejo del sistema solar, por lo que les mencionaba de la diferencia en el peso molecular de cada uno de estos átomos. Entonces, por ejemplo, vemos que el Urano, en Urano y en Neptuno tenemos más presencia de hidrógeno, helio y gases de metano, y eso ocurre es porque el hidrógeno y el helio pues son elementos que con muy poca energía tienden a escapar, alejarse de lo que sería esa radiación solar que está, que aumenta cada vez que nos acercamos a la estrella. Bien. Entonces, después, una vez que tenemos formados los planetas, después de que los planetesimales se acrecionaron, yo voy a tener lo que sería la formación de un océano de magma. Este modelo se propone para los planetas terrestres, o sea, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y esto es muy importante porque esto me va a determinar mucho las características eh, químicas, la distribución de los minerales que yo voy a tener tanto en superficie como en el manto de cada uno de los planetas. Entonces, la razón por la cual yo tengo que el núcleo de un planeta está compuesto principalmente por hierro y níquel es porque los elementos siderófilos, que son los más pesados, ¿sí? por unidades de masa atómica, por la cantidad de protones y neutrones que tienen en su interior, estos van a tender a irse hacia el centro del planeta por diferencia de densidades y porque son invisibles entre sí con otros elementos como son los alcalófilos o los litófilos, que son los que tienen más afinidad con la corteza. Entonces, como son invisibles entre sí y porque tienen diferentes densidades, yo voy a tener un núcleo, específicamente hecho de hierro y níquel, un manto más compuesto por olivinos y piroxenos y una corteza enriquecida en minerales un poquito más livianos, en el caso de la Tierra, cuarzo, feldespatos y, y sus derivados. Bien, ahora, para el origen de la Luna, una vez que ya se ha formado el planeta Tierra, las teorías más aceptadas, una de las teorías más aceptadas para este episodio, es que un cuerpo del tamaño de Marte chocó con la Luna, con la Tierra, se llamaba Theia, y como resultado del choque se desprenden varias partículas que empiezan a girar alrededor del planeta, y estas partículas se empiezan a amalgamar hasta que tenemos la formación de lo que hoy conocemos como la Luna. ¿Sí? La Luna tiene una geología bastante diferente al planeta Tierra. Quisiera que
los geólogos me ayudaran aquí un poco. ¿En qué piensan que se diferencia la geología lunar con la geología de la Tierra y por qué? En la geología lunar no hay meteorización. Bien, eso es un punto excelente. No hay meteorización. ¿Por qué no hay meteorización en la Luna? ¿Qué hace falta? A la atmósfera. Hay atmósfera. Excelente, listo. Entonces vamos a empezar por ahí. La Luna carece de atmósfera, ¿cierto? Es mucho más pequeña que el planeta Tierra. Entonces, en la Luna no voy a tener procesos de erosión superficial, ni eólica, ni fluvial. No voy a tener formación de rocas sedimentarias, no voy a tener estratificación, no voy a tener muchísimas características que en la Tierra cambian bastante la superficie gracias a su interacción tanto con la hidrosfera como con la atmósfera. Entonces, no solamente es la ausencia de atmósfera, sino también la ausencia de hidrosfera. En la Luna no hay agua. Es más, ni siquiera hay agua en su interior, y eso se explica por la ausencia de minerales hidratados, como serían, por ejemplo, muscovita, flogopita, eh, algunos anfíboles también hidratados, no hay serpentina, no hay minerales de arcilla, y todo esto se debe a que en la Luna pues no hubo agua ni en su proceso de formación, y posteriormente en el proceso en el que se acaba su actividad volcánica. Listo. ¿Qué otra característica hay interesante en la Luna? La Luna, a diferencia del planeta Tierra, no tiene rocas diferenciadas. Nosotros sabemos que aquí en el planeta Tierra, dentro de las cámaras magmáticas, ocurre un proceso que nosotros llamamos diferenciación, y es que los magmas tienden a perder elementos pesados como el hierro y el magnesio, y se empiezan a enriquecer en silicato y potasio y sodio, ¿cierto? Entonces, la Luna básicamente tiene dos características especiales que la definen. Nosotros podemos ver una zona oscura, que es lo que nosotros denominaríamos los mares, ¿sí? ¿Y qué son los mares? Los mares básicamente son el resultado de impactos de meteorito que me dejan unas cuencas en la etapa temprana de formación de la Luna, y posteriormente yo tengo salida de basaltos. Entonces estos basaltos van a terminar esparciéndose por estas cuencas y formándome lo que nosotros conocemos como los mares lunares, eh, que hoy en día constituyen esa parte oscura de la Luna. Ahora, la parte clara es otro material. ¿Qué material creen ustedes que pueda darle esa coloración blanca a la Luna? De pronto, plagioclasas o feldespatos. Sí, una plagioclasa. ¿Qué plagioclasa? Bueno, eh, recordemos que cuando yo tengo la formación de un planeta o de un cuerpo como la Luna, habíamos dicho que teníamos un océano de magma, ¿cierto? Cuando eso sucede, hay unas plagioclasas que son un poquito menos densas que el resto de los materiales que hay allí, que son estos elementos alcalófilos. Y esto va a hacer que los gauros que se forman en superficie van a estar enriquecidos en anortosita. Entonces, estos gauros son gauros con anortosita, ¿sí? Que es de la serie de las plagioclasas, que tiene calcita. Y esa es la razón por la cual yo tengo esa coloración blanca en la Luna. En la Tierra, ¿por qué no están estos materiales? ¿Qué sucedió en la Tierra para que este tipo de diferenciación no se pueda apreciar hoy en día? Pues porque se meteorizaron, ¿no? Ok. Bien, como habíamos mencionado antes, la Tierra no tiene, perdón, la Luna no tiene tectónica de placas, ¿cierto? Habíamos hablado de un vulcanismo primordial que es resultado de ese eh, calor de acreción y ese océano de magma primitivo, pero no tiene como tal procesos de subducción o de dorsales mesoceánicas que puedan cambiarme lo que yo tengo allí. Entonces todo este material que se formó inicialmente pues quedó intacto a medida que se fue enfriando después de la formación de estos gauros.
Listo. Otra característica muy importante es el regolito lunar. Muchas personas lo relacionan con el suelo en la Tierra, sin embargo se diferencia por varias razones. ¿En qué se diferenciaría el regolito con el suelo? En la textura, Bien, sí, listo. ¿Qué O, característica? Sí, dime, ¿qué otra cosa? o también como en los horizontes, ¿no? Como que, porque creo que hay unos horizontes que son por hidratación, por lavado, o eso ya es otra cosa. Sí, exactamente esas dos cosas que acaban de mencionar. De hecho, eso que mencionas es una textura del suelo. Entonces, el suelo aquí en el planeta Tierra es estratificado, ¿verdad? Se pueden ver como a partir de la roca madre, yo tengo varios horizontes de suelo y pues eso me va a dar ciertas características que tienen que ver con el cambio en esa interacción entre la roca, con materia orgánica y con agua, que la luna carece de ambas. Entonces, en la Luna, para yo tener la formación de este regolito, en realidad es por la eyecta de los cráteres de impacto, como lo que podemos ver aquí al sur, en este cráter de impacto llamado Tycho. Cuando el meteorito, cuando el bólido impacta esta parte de la superficie, yo tengo una eyecta de material y ese material pues es roca pulverizada y eso es lo que constituye el regolito de la Luna. Bien, entonces este regolito, pues, a diferencia de la Tierra, no tiene los horizontes, no se mezcla con materia orgánica, ni con agua, ni con gases, y esta sería la principal diferencia. ¿Listo? Bien, Yo te aquí podemos, pregunto, sí, y no sé qué tan perdida sea la pregunta. Esto, yo he escuchado algunas veces pues, que como que las partículas del suelo lunar como que tienen a cortar los trajes de los astronautas o algo parecido, por ahí va. ¿Eso es porque todo eso está triturado o qué? pues la verdad no había escuchado del tema, me parecía interesante que lo preguntes. Pues yo intuitivamente puedo pensar que a menos que el astronauta se caiga, no tendría por qué interactuar con el traje porque en la Luna no hay vientos, ¿verdad? Entonces no tendría por qué levantarse ese polvo y no tendría por qué afectar el traje de los astronautas. Eh, Igual me parece una pregunta muy interesante porque de todas maneras no creo que la Luna sea tan estéril en superficie en cuanto a dinamismo se refiere. Entonces posiblemente de alguna manera ese polvo sí pueda interactuar, aunque yo pensaría que no, principalmente por lo que no habríamos hablado de que en la Luna no hay vientos, no hay cambios atmosféricos de presión o de temperatura, entonces no, yo pensaría que no, que ese polvo no se levanta. ¿Listo? Ok, gracias. Sí, Vale, gracias a ti por tu pregunta. Listo. Aquí lo que les estoy mostrando también es que en la Luna hablamos de varios periodos de bombardeo. Ustedes saben que aquí en el planeta Tierra hablamos de un bombardeo pesado tardío que también afectó la Luna. Aquí en la Tierra se estima que fue entre 4.200 millones de años a 3.800. Eso varía dependiendo de los autores, pero en la Luna se postula que este periodo funcionó desde su formación, desde 4.600 millones de años, hasta 3.500 más o menos. Fue un poquito más extenso. Sin embargo, se puede hablar de pulsos en estos cráteres de impacto. Entonces, eh, nosotros en geología planetaria hacemos una especie de datación relativa que no funciona como en la Tierra, porque aquí la datación relativa se da por relaciones de corte entre los cráteres de impacto y las características que después moldean su superficie. Entonces, yo como les había mencionado, los cráteres de impacto más grandes posteriormente se llenaron por esos basaltos y después tengo cráteres de impacto un poco más pequeños que también podían ser llenados por esos basaltos. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vemos en este cráter Arquímedes, tenemos que el borde de todo el cráter, hacia el sur tenemos una salida de material basáltico y este material basáltico va a terminar llenando varios cráteres que después están cortados por unos un poco más pequeños. Entonces, de esa manera yo puedo datar y tratar de definir cuáles son los periodos eh, y los eones de cambios geológicos para poder clasificar cómo es que ha ido evolucionando la Luna.
Los cráteres de impacto en la Luna, tanto como en la Tierra, son de varios cientos de kilómetros, son increíblemente grandes, sobre todo los que están relacionados con este periodo de bombardeo pesado tardío. Bien, otra cosa muy importante sobre Julián, las una rocas pregunta. lunares. Sí, dime. O sea que se podría pensar que la composición de las rocas que hay en la Luna ha sido, no sé, inalterable o estable, dado que no tienen ni meteorización ni tectónica de placas, o sea, exceptuando pues los impactos y los periodos de impactos que nos estás hablando. Sí, exactamente. Estas rocas son prácticamente inalteradas. Lo único que las altera son los cráteres de impacto porque es lo único que brinda suficiente energía y suficiente cambio como para poder alterar la estructura química de los minerales que hay allí. De hecho, para allá iba, Liz, ya que me preguntaste. Porque una muy pequeña cantidad de las muestras que trajeron las misiones Apolo aquí a la Tierra tienen edades de 4.4 a 4.6 millones de años. Y a medida que vamos adelantándonos en el tiempo geológico de la Luna, podemos ver que la mayor cantidad de muestras datan entre 3.100 y 3.500 millones de años. Y pues esto tiene que ver con la pregunta que me hiciste, porque la relación de corte claramente cambia la composición, ¿cierto? Porque vamos a tener recristalización, porque vamos a tener eh, minerales de choque, y pues esto me va a dar nuevas edades de rubidio estoncio para la datación isotópica que se hace allí. Hay otra característica muy importante de la Luna que olvidé mencionar, y es eh, la parte que más estos mares están mucho más presentes en la cara visible de la Luna que en la cara oculta. ¿Creen ustedes que esto tiene que ver con algún otro fenómeno o es coincidencia? ¿Qué se les ocurre? De pronto, pues, por ese lado, primero estuvieron como la mayor cantidad de materiales cuando ella se formó. Y pues me imagino que eso también se influye por el ángulo de impacto del planeta, no me acuerdo cómo se llamaba, contra la Tierra, de pronto. Pero el ángulo de impacto de qué exactamente, de ella cuando chocó o de los meteoritos cuando impactan la Luna. Podría ser de ambos. Ok, ok, Yo listo. creo que más que todo también sería Sí, debido como al color oscuro, porque pues ellos van a reflejar menos la luz del sol que las zonas lunares altas, más o menos. ok, listo. Tienen ideas muy, muy interesantes. Bien, ahora les voy a contar que pues en realidad es un fenómeno que no se entiende del todo porque, no se entiende del todo muy bien porque los mares están más en la cara visible que en la cara oculta. En la cara oculta sí hay, pero son muy localizados. Y además hay más cráteres de impacto en la cara oculta. Entonces, una posibilidad que se ha discutido mucho, pero es la más plausible, es el bloqueo gravitacional o la resonancia 1:1 que tiene la Tierra con la Luna. Y esto es que el periodo de rotación de la Luna es igual a su periodo de traslación. Quiere decir que el tiempo que se demora en dar una vuelta alrededor de la Tierra es el mismo tiempo que la Luna tarda en dar una vuelta sobre sí misma, ¿vale? Entonces, eh, ustedes saben que la Luna y la Tierra tienen una interacción que nosotros llamamos fuerza de marea, y esa fuerza de marea pudo provocar en algún punto, sobre todo en ese periodo de vulcanismo basáltico que tuvo en su periodo de formación, que los mares, que estos basaltos salieran más por la cara visible que por la cara oculta, porque la Tierra también ejerce una atracción de marea sobre la Luna, y esa es la forma en la que se explica. Y como los mares, los basaltos, van a borrar esos cráteres de impacto, eso explicaría por qué hay más cráteres de impacto en la cara visible que en la cara oculta. ¿Listo? Listo. Bien, entonces, para ir acabando con la Luna, porque si no me extiendo mucho aquí, podemos hablar de cuatro
eones separados para la Luna, el nectariano, que sería este bombardeo intenso que va de 4.000 o 4.600 millones de años, donde se forman las cuencas de los mares. Posteriormente tenemos un periodo entre 4.000 y 3.200 millones de años, que son estas cuencas inundadas por las lavas de basalto. El eratosteniano, que se le conoce como el periodo en el cual la Luna muere geológicamente. Entonces aquí deja de haber un flujo de mares inundados por las lavas basálticas. Y de 1.800 millones de años para acá, ya hablamos de impactos de meteoritos ocasionales que van modelando la corteza y van alterando un poco su superficie. ¿Listo? Bien. Ok. Ya les hablé un poco de la formación de la Luna, un poco cómo se diferencia esto en comparación con lo que nosotros, el conocimiento que tenemos de geología en el planeta Tierra. Y ahora vamos hacia una de las preguntas fundamentales de la astrobiología, y es, ¿estamos solos en el universo? ¿Qué piensan ustedes analizando la fotografía que ven a la izquierda, que fue tomada por el telescopio Hubble? Esta foto la facilita la NASA, es de descarga libre. En el universo hay aproximadamente 150 billones de galaxias, y cada una de estas, con aproximadamente 200.000 millones de estrellas, pueden tener incluso muchas más. La Vía Láctea puede tener hasta 400.000. Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Creen ustedes que estamos solos en el universo? No, para nada. Suena No estamos solos. Imposible. imposible, exacto. De los ¿Alguien? billones de planetas que hay y las billones de Sería, galaxias, alguno debe también habitar vida como la Tierra. sería un desperdicio de espacio. Este era un desperdicio de espacio, exacto. Carl Sagan lo decía, ¿cierto? Bien, entonces todos estamos de acuerdo. Intuitivamente, parece totalmente irracional pensar que estamos solos. Sin embargo, no hemos encontrado absolutamente ninguna evidencia de que hay vida fuera del planeta Tierra. Pero, sí, dime. O sea, bueno, yo también considero totalmente cierto de que tiene que haber vida en otro tipo de vida en el espacio, pero considero difícil que se asemejen a nuestro tiempo. Bueno, no sé cómo decirlo, pero que entren en el tiempo que tenemos nosotros como planeta Tierra. O sea, por ejemplo, el tiempo de formación que tuvieron. ¿Que sean menos avanzados? No, bueno, como tal el tiempo de vida del planeta es insignificante con el tiempo que tiene el universo, ¿no? Entonces, que esto se relacione con los tipos de vida que hay en el universo, como que no, el tiempo de ellos fue o antes o después del nuestro, es mi pregunta. Ok. Bueno. Listo, vamos por partes, porque eso tiene mucho que ver con esta búsqueda de vida extraterrestre. Entonces, de aquí en adelante, ya les conté qué es la geología planetaria. Ahora quiero vincularlo con la astrobiología, que es a lo que yo más me he dedicado. Pero entonces, para responder esa pregunta que tú me acabas de hacer, primero tenemos que revisar qué es astrobiología y cómo se enfoca, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes enfoques? Porque no es lo mismo buscar vida inteligente, que sería algo similar a lo que somos nosotros, a buscar una vida mucho más primitiva, que sería buscar arqueas, bacterias, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la astrobiología? La astrobiología es una ciencia que podría catalogarse como nueva, pero ya vamos a ver que no es tan así, y sus pilares, en lo que se basa, es en tres preguntas fundamentales, que es: ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es su distribución? Y cuál es su evolución en el universo, ¿vale? Entonces ya no estamos hablando de vida solo en el planeta Tierra, sino origen, distribución y evolución de la vida en el universo. Eso es la astrobiología. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les hablé primero de geología planetaria antes de entrar a la astrobiología? Porque para poder entender la vida en el planeta Tierra y en el sistema solar y luego en el universo, tenemos que ver la Tierra como un sistema que interactúa con su vecindario cósmico, ¿cierto? Entonces, así como la Luna, la superficie de la Luna ha sido moldeada por los impactos de meteorito, la Tierra también ha sido moldeada por estos impactos. De hecho,
varias extinciones masivas se atribuyen al impacto de un meteorito, como es el caso de la extinción del Cretácico Paleógeno, donde un meteorito impactó Chicxulub, en México. También la extinción del Pérmico Triásico, donde posiblemente un meteorito impactó la Antártida. Y también se habla que, por ejemplo, la explosión de una supernova puede afectar la atmósfera del planeta Tierra de tal manera que puede causar una extinción masiva. Entonces, la astrobiología se aplica, el estudio de la astrobiología tiene mucho que ver con el entendimiento de los fenómenos que moldean un planeta o un cuerpo con características de planeta. Y ya vamos a ver por qué la geología tiene mucho que ver con esta búsqueda de vida extraterrestre que nosotros enfocamos en astrobiología. Voy a hacer un repaso muy rápido, muy breve de lo que sería la historia de la astrobiología. Viene desde los griegos, Metrodoro de Quíos, luego Giordano Bruno, para los que vieron Cosmos, y si no la han visto, véanla, todas las de Cosmos son excelentes. Giordano Bruno podría ser considerado el verdadero padre de la astrobiología, aunque no soy fan de decir que alguien es el padre de algo en ciencia y en general en ninguna de las disciplinas humanas, porque no le hace bien al ego humano. Pero él fue el primero en plantearse la idea de que si el universo estaba lleno de soles, posiblemente estos soles estaban siendo orbitados por planetas que no vemos, ya que no emiten luz, y si el universo estaba lleno de planetas similares a la Tierra, seguramente debía haber estado plagado de vida. A Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera, la Santa Inquisición, no solo por sus ideas sobre la astrobiología, sino por muchas ideas que contradecían a la Iglesia Católica. Christian Huygens también escribió un libro llamado Cosmos de Oros, donde habla extensivamente sobre vida extraterrestre. William Herschel fue un astrónomo, y entre otras profesiones que tenía, y fue el primero en observar los cráteres de la Luna, y él imaginó que la perfección, la simetría circular que tenían los cráteres no se podía explicar de una forma natural, sino que tenían que ser el resultado de una civilización extraterrestre, una civilización inteligente que tuvo que haberlos hecho de alguna manera. Y también está Percival Lowell, que fue un astrónomo que observó lo que nosotros denominamos hoy en día canales en Marte, y él se imaginó toda una civilización detrás de ello, donde posiblemente los marcianos traían agua del Polo Norte al Ecuador de Marte, porque eran una civilización en decadencia que estaba muriendo por falta de agua. ¿Sí? Entonces, aquí les estoy mostrando un repaso, un brochazo muy general de los precursores de los estudios de astrobiología, de lo que hacemos hoy en día. Bien, antes de continuar con ese tema, tenemos que definir qué es la vida. Si yo les pregunto a ustedes qué es la vida, ¿qué me responderían? ¿Cómo me definirían algo vivo? Como un ser que está compuesto principalmente de elementos de enlaces de carbono, primeramente, y que ha tenido una evolución constante desde un caldo primitivo hasta el día de hoy. Ok, bien, tú mencionaste ahí dos cosas muy importantes, que son la estructura, la composición, y el hecho de que este organismo puede evolucionar. Ana María, ¿ibas a decir algo? Yo lo considero también como un sistema abierto. Un sistema abierto que incluye realmente elementos para que pues pueda existir pues ella misma. Un sistema abierto. Ok. Bien, eso. Sí, efectivamente tiene que ser abierto, ¿no? Para que haya un intercambio energético tanto de material como de energía, ¿no? Listo, Sí. bien. Sí. Ok, entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque si yo voy a buscar vida fuera del sistema solar, perdón, fuera del planeta Tierra, yo tengo que saber qué es lo que busco, ¿cierto? Tengo que definir primero
¿qué es los parámetros que definen lo que yo estoy buscando? Si yo no sé qué es la vida, si yo no la puedo definir, mucho menos voy a poder encontrarla en otra superficie, en una luna o en otro planeta. Imposible. Entonces, eso es parte de la tarea, no solo de la astrobiología, sino de la biología como tal. Aquí les voy a dar una definición que se utiliza en astrobiología para qué es la vida. Si ustedes se meten ya de lleno a la biología van a encontrar muchísimas definiciones, pero entonces en general debe compartir estas características que les voy a mencionar. Es un sistema químico autosustentable capaz de realizar la evolución darwiniana. ¿Sí? Esta frase es muy compleja. Un sistema químico autosustentable quiere decir que por sí mismo es capaz de existir, que exhibe un comportamiento complejo, es decir, tiene tiene una respuesta al ambiente, ¿sí? No es un ser inerte, sino que puede de alguna manera interactuar por su voluntad. Tiene un desarrollo y tiene una reproducción, entonces crecen y se reproducen. Puede hacer un metabolismo, es decir, tiene que de alguna manera obtener energía, eso viene en la parte celular de los organismos vivos. Un sistema para almacenar información que sería ADN, y absolutamente todos los organismos en el planeta Tierra tienen ADN o ARN, que es un sistema para almacenar energía, y pueden hacer la evolución, ¿cierto? Son organismos capaces de evolucionar. Pero entonces, resulta que si nosotros miramos cada una de estas características por separado, la podemos encontrar en cosas no vivas. Por ejemplo, los cristales de halita, o en general cualquier mineral, en realidad van a crecer, ¿cierto? Si nosotros los vemos en naturaleza, si nosotros evaporamos un cuerpo acuoso con una salinidad alta, al final va a formar cristales de halita, y así sucede con todos los minerales. Los huracanes, los ciclones o anticiclones, también se forman en zonas específicas del planeta Tierra, giran de determinada manera y también nacen y mueren, ¿sí? No son eternos, entonces también comparten esta característica que sería el comportamiento, y de hecho el fuego hace metabolismo, ¿sí? La diferencia entre el metabolismo que hace el fuego con el que hacemos los seres vivos, por ejemplo, si lo comparamos con los mamíferos, sería que la reacción del fuego al quemar materia orgánica es muchísimo más energética, digamos, más espontánea, no es controlada. Cuando nosotros descomponemos azúcares y aminoácidos y todo esto dentro del organismo, eso sucede de una forma un poquito más ordenada. El fuego en realidad lo hace de forma desaforada. Entonces esa sería la diferencia, pero también podemos hablar de un metabolismo. Bien, entonces, como les venía diciendo, yo les muestro esto para que ustedes se den cuenta de que en astrobiología no está todo dicho. Incluso podemos pensar en formas de vida que no cumplen con nuestras definiciones de lo que es la vida, ¿cierto? Les pongo un ejemplo. ¿Un virus informático está vivo? ¿Qué dirían ustedes? Cumple con algunas funciones de la vida, como la reproducción, la evolución, pero Incluso desarrollan es algo inteligencia. complejo. Sí, Sí, exacto. Entonces, viene otro punto en la astrobiología que sería pensar en formas de vida que no se ajustan a nuestra definición o que están hechas a base de otros elementos, ¿cierto? Digamos, no podemos descartar, por ejemplo, un planeta que tenga seres informáticos, de alguna manera, por ejemplo, o organismos que estén hechos a base de otro elemento que no sea carbono, por ejemplo, silicio, o que usen otro solvente que no sea el agua, por ejemplo, el metano, ¿sí? Y ya vamos a discutir eso un poco más adelante. O sea que la inteligencia artificial de cierta manera podría considerarse como un tipo de vida, pues, o sea, no cumple todos los requisitos, ¿no? Pero digamos que sí tiene cierta autonomía en algunas cosas. Exactamente, Liz. Y eso es un tema muy interesante, y eso es algo que además en astrobiología, pues, no solamente es una ciencia que afecta el pensamiento de los científicos de ciencias naturales, sino que también nos lleva a preguntas filosóficas, ¿sí? Como esa que acaba de hacer Liz. Si
Si en algún momento llegamos a crear una inteligencia artificial que sea capaz no solamente de evolucionar y de pensar por sí misma, sino que empieza a tener, tiene un sistema de almacenamiento de información, de pronto puede encontrar la manera de reproducirse, entonces eso sería considerado un ser vivo o no. Y eso son preguntas de filosofía, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Eso hace parte de la astrobiología también. ¿Listo? Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Sería probable que, digamos, nosotros en todas esas expediciones espaciales y sondas y todas esas cosas hubiéramos llevado alguna bacteria o, ¿sí me entiendes?, a otro planeta y pudiera sobrevivir allá? O más bien no. Es posible, de hecho es muy posible. Bueno, aquí voy a aprovechar para hacerle, para contarles de otras personas que también están trabajando con esto. Yael Méndez es una microbióloga de los Andes y ella trabaja, también está haciendo su maestría en la Nacional y ha trabajado temas de protección planetaria. Eh, Ella mencionaba en alguna charla que también dio hace poco que en los 60, cuando se hicieron las misiones Apolo, eh, pues ya existía un protocolo de protección planetaria. Ya se tenía en la cabeza eso que tú me acabas de preguntar, el hecho de pensar que posiblemente nosotros podríamos contaminar la Luna o Marte con las ondas que estamos enviando, y pues se tenían protocolos de esterilidad para las naves que se enviaban. Sin embargo, en esos tiempos todavía no se sabía mucho de algunos microorganismos como los extremófilos que pueden tolerar temperaturas muy altas, pueden vivir al vacío, pueden tolerar radiaciones increíblemente extremas y digamos, esos protocolos de seguridad, de bioseguridad se han endurecido a medida que ha aumentado, que ha avanzado la carrera espacial, a medida que ha evolucionado, pero en esa época, cuando se enviaron las sondas Venera, las sondas Viking, eh, ahora no recuerdo qué otras, todas las que son entre los 60 y los 80, esta seguridad planetaria todavía no estaba tan definida, tan a punto. Entonces es posible, digamos que no está dentro de eh, está dentro de las posibilidades pensar que pudimos ya contaminar o la Luna o Marte. Sin embargo, de todas maneras, aún no hemos detectado ninguna huella que pueda ser atribuible a la vida y mucho menos a la vida como la conocemos aquí en la Tierra. Entonces, pues por ahora parece que no ha sucedido, pero es posible, es muy posible. Listo. Aprovecho que acabé de mencionar a Yael para mencionar otros compañeros que han trabajado, que están trabajando conmigo estos temas actualmente. Está Fabián Saavedra, que él trabaja con sensoramiento remoto, que es toda la recopilación de los datos que obtienen las naves que están orbitando o que están en las superficies de los planetas por medio de sensores como que captan el espectro infrarrojo u otro espectro del espectro electromagnético. Y él trabaja en la modelación de lunas gélidas, y ya vamos a hablar de eso al final de la charla. Eh, ok, listo. Para nosotros encontrar vida fuera del planeta Tierra, también tenemos que tratar de entender cómo se originó la vida y dónde aquí en el planeta Tierra. Yo les hago una pregunta: ¿qué necesitamos en el planeta Tierra para que nosotros tengamos vida? Agua, atmósfera, recursos Oxígeno. para subsistir. Listo, mencionaron agua, atmósfera, un espacio para vivir. Sí, todas esas tres las necesito. ¿Qué otra cosa? Algo que ya mencionamos. Pues
Pues tiene que haber un intercambio energético entre materia y el ser, porque análogamente los seres vivos están compuestos por proteínas, grasas, carbohidratos, Ujú. que Bien, puedan interactuar realmente con la materia que hay en el sitio, de modo que también puedan subsistir. sí, eso es. Entonces, así resumido, yo necesito, primero, una fuente de energía, ¿cierto? Esto puede ser radiación solar en el caso de los microorganismos, de los organismos que hacen fotosíntesis. Puede ser materia orgánica, ya para organismos primarios o secundarios que obtienen energía a partir de alimentarse de otros. Por ejemplo, los herbívoros que se alimentan de plantas y los carnívoros que se alimentan de estos herbívoros. Un medio para la concentración de las moléculas, en este caso un solvente, el cual sería agua por ser el perfecto solvente universal, y un ambiente que conduzca las moléculas complejas y su ensamblaje. Entonces, esto sería el espacio, ¿cierto? Pero también yo necesito una fuente de nutrientes. La energía es de donde yo obtengo digamos, la capacidad para que todo pueda suceder, pero los nutrientes son los que me ayudan a la formación de esas proteínas, de esos aminoácidos, de ADN, todo eso que me forma los constituyentes de un organismo vivo. Uno de los ambientes más plausibles para el origen de la vida son las fumarolas hidrotermales, que están en el fondo del océano. Entonces aquí yo tengo todas las características. Yo tengo que aquí tengo gases hidrógeno, tengo sulfuro de hidrógeno, H2S, tengo dióxido de carbono, tengo metano, etcétera, ¿sí? También tengo nitrato en ion, y tengo hierro, tengo cobre, tengo plomo, tengo muchos elementos, tanto metales como no metales, que pueden servir para la constitución de organismos vivos. No me voy a extender aquí mucho porque es un tema bastante largo, pero quiero que se vayan de aquí con la idea de que en estas fumarolas hidrotermales tengo la fuente de energía porque tengo calor, ¿cierto? Tengo una fuente de calor. Tengo los elementos, que serían lo primordial para que yo pueda tener la formación de esos aminoácidos y algunos pasos del ciclo inverso de Krebs, que es un ciclo que me ayuda, que es un ciclo que en biología se conoce como de los más antiguos para la producción de energía. Y tengo además el espacio, porque estas fumarolas hidrotermales, aquí yo tengo sulfuros de todos estos metales, pero el espacio entre la fumarola y el sulfuro que se me deposita aquí, yo tengo una porosidad donde se puede acumular agua y donde se pueden acumular el dióxido de carbono reducido para que se forme monóxido de carbono, y me forma muchas moléculas que posteriormente pueden ayudar a formar lo que sería una célula, ¿vale? Entonces es muy discutido dónde se originó la vida y por qué. Hay muchos artículos al respecto. También se postula que la vida pudo haberse originado dentro de las rocas, en corteza continental. Esto está relacionado con los cráteres de impacto que cuando chocan en una superficie abren una porosidad mucho mayor en la roca, dan energía, dan nutrientes, y esto puede hacer que se acumule lo que sería la vida primitiva. También en las playas, donde yo tengo la interacción entre sal, con muchos iones en solución, y las rocas, que son porosas, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo la acumulación de agua, tengo la acumulación de nutrientes, y allí pudo también haberse originado la vida. Las termales volcánicas, que es lo que estamos viendo aquí hay organismos termófilos y acidófilos. Ya vamos a mirar qué son. Entonces, es muy posible que la vida primitiva también se haya adaptado a estas condiciones
para desarrollarse y para poder evolucionar. Y algo un poco contrario a la intuición es que el hielo tiene una propiedad muy interesante, y es que cuando el agua se congela, yo voy a tener algo así como 2 bloques de hielo, y en los espacios, aquí estamos hablando de un aumento muy grande, esto es porosidad, aquí voy a tener concentración de sodio y otros iones que el agua tenía en solución. Y eso me provee espacios donde yo puedo tener la fusión por aumento de concentración de sal. Mi punto de fusión baja, tengo agua líquida y posteriormente puedo tener la acumulación de estas moléculas orgánicas para la formación de la química prebiótica. Bien. Una pregunta, Julián, qué pena. Sí, dime. El origen de la vida en la Tierra, tú planteas esos 4 escenarios, pero ¿hay un único origen? O sea, ¿todos venimos de lo mismo? ¿O podría pensarse que en esos 4 escenarios se salió algo diferente? No sé. ¿O tiene que haber un único origen para toda la vida? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Liz. Ok, hay que tener en cuenta que por estudios de relojes moleculares se llaman, que lo que hacen es medir la tasa de mutación de algunos organismos, se puede llegar a un ancestro común. Ese ancestro común se conoce como LUCA, que es como Last Common Universal Ancestor, creo que es. Entonces, es muy posible que todos tengamos un solo ancestro común, pero eso no quiere decir que para el origen de la vida como la conocemos, la vida no haya pasado por todos esos ambientes que les acabé de mencionar. Es muy posible que se haya originado, por ejemplo, en ambientes endolíticos cercanos a ambientes hidrotermales en una corteza continental, y posteriormente haya ido avanzando hasta llegar al océano, porque el océano pues era bastante salado, la temperatura todavía no se sabe muy bien, se estima que está entre 0 y 50 grados Celsius, pero en las fumarolas hidrotermales la presión era muy alta, la concentración de salinidad también, o sea, la presión osmótica, y esto puede dificultar la formación de esta vida primitiva. Entonces, lo que me preguntas, es muy posible que la vida haya pasado por varias etapas, digamos, haya ido migrando por algunos de estos ambientes hasta llegar a una vida básica, primitiva. Ok, gracias. Vale. Bien. Julián, qué pena. Sí. Yo creería que algo que apoya mucho lo de las fumarolas es el experimento de Miller y Urey, que es donde recolectan todos los elementos que mencionaste antes en matras y los colocan a una temperatura y una presión específica y se forman aminoácidos. Sí, bueno. No quería tocar el experimento Milley-Urley porque, bueno, lo que te decía, se nos extiende esto por ahí unas 5 horas, tocaría dar varias sesiones. De hecho, han habido experimentos mucho más avanzados que ese. Hoy en día hay un artículo publicado en Science que habla de que en estas fumarolas hidrotermales no solamente están esos gases que les mencioné y los sulfuros, sino que esos metales y esos sulfuros metálicos que hay allí también proveen energía eléctrica, tienen un voltaje. Y ese voltaje reduce los sulfuros a sus correspondientes metales, y esta reducción promueve la formación de muchas moléculas orgánicas mucho más complejas que las que probaron Urey y Mirley. Sin embargo, la última palabra no está dicha, y es porque una cosa es que yo tenga la formación de moléculas orgánicas y otra cosa es que estas moléculas orgánicas empiecen a interactuar con algo similar a una membrana o una célula, que es, digamos, la unidad fundamental para que yo pueda tener vida. Entonces, en el experimento ellos probaron que se dan muchas etapas del ciclo inverso de Krebs, que por lo que te digo, no quería extenderme mucho aquí, pero forman alfa-cetoglutarato, forman piruvato, forman oxalacetato, etcétera, etcétera, que todos estos hacen parte de ese ciclo inverso, que lo que hace es un ciclo primitivo para lo que sería la producción de energía.
y espontáneamente se formaba en estos ambientes de fumarolas. Entonces, y además lo hacen en un cuestión de días. Lo que pasa es que, como te decía, la presión osmótica que hay allí y también la presión del océano, la temperatura, es algo que ellos no tienen en cuenta en el experimento y que pienso yo que puede afectar mucho ya lo que sería el paso de la formación de la célula con respecto al ensamble de estas moléculas orgánicas. ¿Vale? Si quieres te puedo pasar el artículo, aunque es bastante complejo, pero si quieres te lo puedo pasar para que lo revises y si tienes dudas me preguntas. Oscar. Disculpa, es que tengo problemas con la conexión, a veces se pierde un poco la voz. Ok. Bueno, voy a seguir. ¿Listo? Ok, aquí les estoy mostrando dos imágenes de lo que será el comienzo de la era espacial. El Mariner 4 en 1965 llega a Marte, que es la imagen que nosotros estamos viendo a la derecha, y la sonda Venera en 1967 llega a Venus. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado que Percival Lowell y William Herschel habían, cuando tuvieron la posibilidad de ver la superficie de estos planetas, se imaginaron civilizaciones, se imaginaron mundos plagados de formas de vida similares a la nuestra, que tenían inteligencia, que tenían un desarrollo técnico? Y cuando se llegó la era espacial, o sea, cuando pudimos ir allá y verificar los datos, en realidad encontramos mundos desiertos, ¿sí? Mundos desiertos de vida, mundos muertos geológicamente, y pues esto desde el punto de vista de la astrobiología fue bastante decepcionante, ¿verdad? Sin embargo, ya vamos a tocar el tema de la habitabilidad, que es la capacidad de un planeta para albergar vida, a grosso modo. Esto que ustedes están viendo aquí, ¿creen que es de la Tierra o creen que es de algún otro o planeta? De otro planeta, ¿no? ¿Cuál? No, la verdad no sé, pero de la Tierra no creo que sea. ¿De Marte? Ok, ¿por qué de Marte? No sé. Ok, bien. ¿De la Luna tal vez? Bueno, de la Luna. Ok, antes de decirles de qué planeta es, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Los geólogos. Cráteres. Un cañón. Ok, un cañón. Vemos cráteres, ¿cierto? Vemos un cañón. ¿Este cañón cómo se formó? En la Tierra, ¿yo cómo hago para formar cañones? Por ejemplo, el cañón del Colorado, ¿cómo se formó? Pues están relacionados directamente a la incisión fluvial o a un evento tectónico, podría también. Exactamente, fluvial, ¿verdad? De hecho, aquí yo no solamente veo un cañón relacionado con actividad fluvial, sino que veo una llanura de inundación, que es todo esto. Si ustedes se fijan, todo esto es superficie plana, que es en la Tierra está relacionada con la llanura de inundación. Y aquí vemos, de hecho, redes dendríticas, ¿cierto? Corrientes por donde posiblemente pasó algún fluido. Estas imágenes son de Marte, son imágenes satelitales de Marte, recopiladas entre varios miles de fotografías, ¿sí? Entonces, Marte es un planeta que, si bien no hemos detectado vida en el presente, muy posiblemente en el pasado sí la tuvo. Entonces, en Marte hay mucha evidencia de actividad hídrica. Por ejemplo, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Un delta. Exactamente, ¿cierto? Y esos deltas en la Tierra que están asociados. A ríos. ¿Sí? Básicamente cuando el río pierde mucha energía en el momento en el que cambia la inclinación, ¿sí?
pues empieza a esparcirse y queda en esta forma de delta, ¿cierto? Esto es muy interesante porque esos deltas en Marte están asociados a varios cañones, están asociados a los cráteres de impacto, ¿sí? Porque los cráteres de impacto posteriormente se llenaron de agua y también hay facies de cambios sedimentarios en los cráteres de Marte. Tenemos esa secuencia que nosotros aquí en la Tierra conocemos como arenita, caliza y al final lodolita, que es clásica de un ambiente donde las mareas tienen una influencia importante, ¿cierto? Eso también se ve en los cráteres de Marte. Entonces, Marte se vuelve el planeta o uno de los planetas donde muy posiblemente, si no hay vida, pudo haber vida en el pasado, ¿sí? Entonces, antes de ir a revisar de forma muy general cada uno de los planetas, yo quiero introducirlos al concepto de habitabilidad. ¿Qué es el concepto de habitabilidad? Son las condiciones disponibles para que al menos un organismo conocido pueda tener actividad. Es importante decir un organismo conocido por el tema que yo les había comentado anteriormente. Si yo no sé, si yo no defino qué es la vida y no defino cuál es la actividad de este organismo, pues es muy difícil detectarlo en otro planeta. Y actividad se define como la habilidad de un organismo de mantenerse a sí mismo, crecer y reproducirse. Entonces, para que un ambiente sea habitable, requiere de esas condiciones físico-químicas que yo les mencioné anteriormente. Requiere ingredientes para la vida que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son claves para que yo tenga todas las cadenas de aminoácidos, azúcares, proteínas que componen todos los organismos vivos en el planeta Tierra. Y el ambiente donde las condiciones físicas y químicas soporten la existencia de un solvente adecuado. Esto es clave. ¿Cuál es ese solvente adecuado que ya lo hemos mencionado varias veces en esta charla? El agua. Bien, Metano. perfecto. Ok, metano podría ser. Bien, excelente. ¿Sí? Listo. De acuerdo a lo que yo les he comentado hoy, ¿qué planeta del sistema solar tiene agua? ¿O cuáles planetas del sistema solar tienen agua? Los gaseosos tienen agua. Bueno, pero no la tienen en forma líquida. Para que el agua sea solvente tiene que estar en forma líquida. ¿Sí? De aquí viene el concepto de zona habitable, ¿sí? Que es la zona, el área alrededor de una estrella donde yo puedo tener agua en estado líquido, ¿sí? ¿Qué sucede? Que dependiendo del tamaño, de la energía de la estrella, mi zona habitable, o sea, la zona donde el agua puede estar en estado líquido, puede ser o un poco, estar más cerca de la estrella o más lejos. En el caso de nuestro sistema solar, está exactamente donde está la Tierra, ¿sí? Entonces, esto es un concepto muy útil en astrobiología porque nos permite detectar, por ejemplo, en exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas, en qué lugares yo puedo detectar agua, ¿sí? En qué lugares posiblemente hay agua en su superficie y cómo esto va a variar de acuerdo a la distribución de los planetas alrededor de la estrella. Como pueden ver en esta gráfica, aquí en el eje X estamos viendo la distancia estelar, que son unidades astronómicas. La Tierra está a una unidad astronómica del Sol. El Sol es una estrella tipo G, que no es ni muy caliente, ni muy fría, ni tampoco muy masiva, ni muy pequeña, ¿sí? Si yo tengo cuerpos un poco más fríos, esto es la temperatura en Kelvin, mi zona habitable va a estar muchísimo más cerca de la estrella. Por ejemplo, aquí en esta nana roja, la estrella, la zona habitable está a menos de 0.1 unidades astronómicas. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una gigante roja, entonces esa zona habitable va a extenderse tanto como 2 unidades astronómicas o incluso 3, ¿sí? Eso es, por ejemplo, la distancia que hay entre el Sol y Marte, ¿vale? Entonces, es un concepto muy útil que nos sirve para poder saber en qué lugares de un sistema planetario puede haber agua y, por ende, la posibilidad de que encontremos vida. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con ese concepto
porque hay otros cuerpos del sistema solar donde yo puedo tener un cuerpo líquido y estar alejados de esa zona habitable. Entonces, es el caso de Europa, lo vamos a revisar un poco más adelante, pero Europa es una luna que orbita a Júpiter, y esta luna en esta luna se plantea que yo tengo una corteza hecha de hielo y en el interior tengo un océano de agua líquida, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ese océano de agua líquida, posiblemente tengo energía, posiblemente tengo una fuente de nutrientes, ya estamos hablando de habitabilidad en un cuerpo que está lejos de esa zona habitable, pero que está dentro del sistema solar. ¿Bien? Ok, vamos de vuelta a la geología. Si yo tengo un planeta que está muerto geológicamente, la vida que se asienta en la superficie de este planeta eventualmente va a acabar con los elementos químicos que hay allí. Si eso sucede, entonces la vida finalmente va a terminar extinguiéndose. Entonces, eso es algo clave por lo cual se piensa que hay vida en el planeta Tierra. Nosotros tenemos, como ustedes saben, una interacción entre el manto y la corteza. Tengo un ascenso de material todo el tiempo donde tengo un aporte nuevo de minerales, de elementos, y en las zonas de subducción tengo un reciclamiento. Todo lo que ya se ha utilizado vuelve al manto, se vuelve a mezclar, entra en forma de iones, o dependiendo de la roca o del elemento que estemos hablando, y vuelve a salir por la dorsal mesoceánica. Si yo tengo un planeta que está muerto geológicamente, no voy a tener ese reciclamiento de nutrientes y es muy difícil que yo tenga vida. Bien, entonces eso es un concepto muy importante porque me parece que vincula muy bien lo que sería la tectónica de placas, lo que sería qué tan vivo puede estar un planeta y por ende su capacidad para almacenar vida. Bien, hay otro concepto que es la zona habitable continua. Entonces ya vamos a hablar un poco lo que me preguntaban al principio de la charla, que es si yo estoy buscando vida fuera del planeta Tierra, ¿qué tipo de vida estoy buscando? ¿Qué esperarían ustedes encontrar? ¿Una vida muy evolucionada, por lo menos en el sistema solar? ¿O una vida inteligente? ¿O una vida con civilización técnica? Porque son cosas muy diferentes. Una cosa es que los seres vivos hayan adquirido cierta inteligencia. Por ejemplo, podemos decir que los Homo habilis tenían cierta inteligencia, pero no tenían civilización, no tenían un lenguaje desarrollado. Entonces, podemos hablar de diferentes grados de inteligencia. Pero en la Tierra, la vida se tardó ¿cuántos millones de años? Casi 4.000 millones de años en alcanzar la inteligencia y una civilización técnica, ¿cierto? Nosotros los seres humanos tenemos el concepto de civilización hace, ¿qué? 15.000 años, por ahí 10.000. Entonces la zona habitable continua es un concepto que lo que nos ayuda es a determinar la posibilidad de que nosotros encontremos por aquí una célula, una bacteria, un organismo, un protozoario, un procariota, y por aquí ya encontramos un ser con supuesta inteligencia, ¿cierto? Y eso tiene que ver con los cambios físico-químicos que puede sufrir el planeta durante todo su proceso, ¿cierto? ¿Qué puede suceder en toda esta línea de tiempo? ¿Sí? Extinciones masivas, o que el planeta pierda su cobertura de gases, o que pierda su hidrosfera, como fue el caso de Marte, y cosas por el estilo. ¿Bien? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien. Bien, seguimos. Al principio les mencioné el tema de la relación entre la Tierra y la Luna, porque la Luna puede haber jugado un papel fundamental en este concepto de zona habitable continua. Muchos postulan que si no existiese la Luna, los cambios en la inclinación del eje terrestre serían tan bruscos que pasaríamos de inviernos a veranos en lapsos muy cortos de tiempo, y evidentemente cambios de temperatura y variables climáticas muy extremas. Entonces, muy posiblemente con un clima tan variable, la Tierra no habría podido evolucionar como sucedió, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Esto podría ser tiempo y esto sería temperatura, ¿sí?
Entonces, si yo tengo cambios de temperatura muy extremos, no sé, 50 grados por acá arriba, y aquí 0, o bajo 0 incluso, entonces pues es muy difícil que la vida se haya adaptado hipotéticamente a unos cambios tan bruscos de condiciones físico-químicas. Bien. Marte, además de tener esta posibilidad de que en su etapa primigenia haya almacenado agua, hace varios años, creo que fue en los 70 o en los 60, no recuerdo bien, se encontró un meteorito en la Antártida que se le conoce como el Alan Hills 84001. En ese artículo publicado en el 96 en Science, se postula que esta estructura que ustedes están viendo ahí corresponde a un microorganismo marciano. Esto ha sido como la fuente de discordia, la manzana de la discordia entre los astrobiólogos y entre los astrobiólogos y los geólogos planetarios, porque muchos postulan que posiblemente esto no es una forma de vida y los que sí soportan esta hipótesis, pues tienen varias líneas de evidencia que pueden apoyar que sí. Entonces, aquí lo que vemos es algo muy parecido a lo que sería un bacilo, que es una estructura básica de microorganismo, que tiene una estructura tubular, que es lo que podemos ver aquí, ¿sí? Además está segmentado, muchas bacterias están segmentadas de esta manera. El problema con esto es la escala. Esto es casi una décima parte del tamaño de lo que será una bacteria promedio aquí en el planeta Tierra. No quiere decir que este tamaño no pueda ser correspondido con una bacteria, pero sus detractores utilizan esto como un argumento en contra. Por otra parte, también tiene unos minerales de magnetita que están orientados y hay algunos microorganismos que son capaces de segregar magnetita de esta manera. Y esto también es una línea de evidencia muy sólida para proponer que esa estructura y que varias otras estructuras que hay dentro de ese meteorito puedan ser atribuidas a la vida. Y una tercera línea de evidencia son los hidrocarburos poliaromáticos, que son algunos de los que están viendo aquí: benceno, trifenilina, glicina, etc. Estos están asociados con carbonatos en el meteorito y son sustancias orgánicas que también se forman en relación con vida. Sin embargo, estas tres líneas de evidencia analizadas por separado pueden ser refutadas. Estas estructuras de magnetita se pueden formar sin necesidad de la presencia de microorganismos, es decir, bajo condiciones abióticas. Lo mismo sucede para estas formas largas y tubulares, que son cristales de carbonato, que es lo que estamos viendo aquí. También se pueden formar de esta manera, simulando un microorganismo, pero no necesariamente tienen que serlo. Y estos hidrocarburos poliaromáticos se han detectado en muchos otros meteoritos donde no se han encontrado las otras líneas de evidencia. Entonces, esto todavía sigue siendo un punto de debate, un punto de quiebre entre los que piensan que en Marte posiblemente pudo existir la vida y los que piensan que no, ¿vale? Entonces, es por eso que Marte es un foco muy importante para el estudio de la astrobiología. Una pregunta. Sí, dime. Se dice que puede ser magnetita debido a la forma para ellos alinearse con el campo magnético. ¿Es por eso, por la forma o por alguna otra cosa? Y es exactamente por eso, porque estas bacterias tienden a alinearse con el campo magnético, ¿sí? Y lo que pasa es que los minerales también hacen eso de forma, pues, digamos, sin necesidad de que haya una actividad biológica, como lo podemos ver en las dorsales mesoceánicas, por ejemplo. Tenemos alineaciones de minerales enriquecidos en hierro, y esto pues no tiene nada que ver con la formación de la vida. Entonces es por eso que hay una discordia en cuanto a la interpretación de las líneas de evidencia que hay en ese meteorito. Ah, vale, gracias. Listo. Ok. Listo, seguimos por acá.
Además de que Marte tuvo agua en su superficie en su etapa primigenia, también sabemos que tuvo un vulcanismo activo, es decir, tuvo ese reciclamiento de nutrientes que yo les mencionaba anteriormente. Aquí estamos viendo una estructura que es de las más imponentes que tiene Marte, es el Monte Olimpo, llamado así por el lugar que habitaban los dioses en la mitología griega. Este volcán de escudo es casi el triple de alto que el Everest, tiene 21 kilómetros, 21.3 aproximadamente. Tiene una caldera gigante de 70 kilómetros de ancho y de 3 kilómetros de profundidad. La formación de este volcán está asociado posiblemente con plumas del manto, ya que no hay evidencia de que Marte haya tenido una tectónica de plagas activa, además del Valles Marineris, que algunos postulan que fue una dorsal mesoceánica que murió prematuramente, ¿vale? Entonces, este monte es muy interesante porque primero nos da una línea de evidencia de que el interior de Marte estuvo conectado con su superficie, tiene un ascenso de material y por lo tanto la vida primitiva que también se pudo haber asentado en su superficie cuando todavía tenía grandes lagos u océanos, eso todavía está en discusión, posiblemente pudo aprovechar este intercambio de gases atmosféricos, este intercambio de minerales, y todo esto pues es muy importante desde el punto de vista de la búsqueda de vida extraterrestre. Además, este volcán tiene una estructura muy interesante, que es esto que estamos viendo por acá. ¿Sí lo ven? Son unos acantilados muy grandes que es muy difícil de explicar su formación, ¿sí? Porque ustedes saben que aquí esos acantilados se forman cuando las olas erosionan gran parte de una roca sedimentaria o una roca ígnea, ¿sí? Y me forma esta estructura con una pendiente muy inclinada. Entonces, si no se formaron por interacción de olas en Marte, posiblemente lo hicieron con interacción de hielo, pero esto de todas maneras nos da una línea de evidencia también para asegurar o al menos pensar que Marte sí tuvo una influencia fluvial muy alta en su periodo de formación, en su periodo de evolución temprana. Listo. Entonces, Marte en el pasado es el planeta que pudo haber albergado vida. Y en el presente, ¿qué piensan ustedes? ¿Puede o no tener vida Marte? Chicos. Sí, claro que sí, todavía tiene vida. No. ¿Cómo, Álvaro? Que claro, en la superficie puede que no, pero en el interior posiblemente sí. Claro, ¿por qué? Porque se sabe que en el interior, sobre todo de los suelos y todo eso, todavía hay agua. Y sobre todo hay mucha evidencia en los cráteres de impacto en la zona norte, puesto que cuando se genera un cráter de impacto en esa zona, se genera algo que se llama una eyecta fluida. Entonces, lo que quiere decir que en el momento del impacto se derrite toda esa agua que hay en la parte interior del suelo. Exacto, excelente. Entonces, en Marte, un artículo que salió en 2018 por medio de métodos geofísicos detectó agua líquida en el subsuelo de Marte a no mucha profundidad, no más de 1 kilómetro. Entonces, en Marte es muy posible, y por lo que acaba de mencionar Álvaro, que nosotros tengamos vida asentada en su interior, posiblemente bacterias endolíticas o microorganismos endolíticos en general, que se protegen allí en el subsuelo de Marte de la radiación ultravioleta muy alta y otros rayos cósmicos muy energéticos que pueden evitar la aparición de vida. Pero entonces adentro de las rocas yo tengo espacio, tengo humedad, ya que tengo esos cuerpos acuosos en el interior del planeta. Tengo la protección contra la radiación ultravioleta y lo más importante, tengo una fuente de nutrientes que son las rocas. Entonces muchos endolíticos, muchos microorganismos endolíticos pueden alimentarse activamente de los minerales que hay en las rocas, sobre todo si tienen hierro, molibdeno, tungsteno en algunos tipos de bacterias.
y estos son organismos quimolitótrofos, es decir, organismos que pueden obtener sus requerimientos de nutrición específicamente de un sustrato lítico. Bien. Okay. Vamos a revisar rápidamente qué otros cuerpos en el sistema solar pueden tener vida. Uno de ellos, es, de los más interesantes, es Europa. Como les había mencionado, es una luna de Júpiter que tiene la posibilidad de que su superficie está afectada por un océano interior, probablemente agua en estado líquido, y se sabe que esta agua existe por las interacciones que tiene su salinidad con el campo magnético de Júpiter. Entonces, se plantea además que por la atracción gravitacional que ejercen las demás lunas, que es la fuerza de mareas, que ejercen Io, Calixto, Ganímedes, en conjunto con Júpiter, hacia la luna Europa, posiblemente funden el núcleo de la luna, y esto provee una fuente de energía, quizás como la de las fumarolas hidrotermales que mencionábamos anteriormente, donde posiblemente nosotros podamos encontrar organismos vivos. ¿Listo? Encelado es una luna de Saturno que también tiene otras características muy interesantes. Acá podemos ver que tiene una geología activa porque tenemos lugares de la luna donde tenemos muchos cráteres de impacto, lo cual quiere decir que allí no hay ningún fenómeno que borre nada de la superficie, pero en la parte sur de la luna, que es lo que estamos viendo por acá, encontramos procesos de posiblemente una tectónica basada en hielo, que lo que hacen es borrar todos esos cráteres que ya han afectado la superficie. Entonces quiere decir que yo tengo una formación nueva de hielos y por lo tanto un reciclamiento de estos, un reciclaje de los elementos que hay allí. La sonda Cassini detectó varios orgánicos, entre los cuales están propano, etano, acetileno y hielo de agua. Posiblemente si envían más sondas allá van a detectar incluso más moléculas orgánicas, que estas salen de plumas, sobre todo en los polos de la luna, y pues la eyección de estas plumas indica que efectivamente hay un intercambio por diferencias de densidades entre los hielos que hay allí y una salida de moléculas orgánicas que puede ser utilizable por una presunta vida en la luna. Listo. Y finalmente, otra luna, que es Tritón, una luna de Neptuno, tiene dióxido de carbono, tiene nitrógeno, tiene monóxido de carbono. Aquí vemos al menos dos de los elementos que son fundamentales para la vida, y sobre todo el monóxido de carbono es fundamental para muchas moléculas orgánicas. Tenemos también crioactividad, como la que se puede observar en Encélado, y posiblemente tenemos también ese reciclaje activo del que hemos hablado durante toda la presentación. Bien, entonces esto es un brochazo general de lo que son las ciencias planetarias, de lo que es la geología planetaria y su relación con la astrobiología. Y entonces yo quisiera que ustedes me ayudaran con las conclusiones. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos estudiado aquí? ¿Hay posibilidades de encontrar vida fuera del planeta Tierra? ¿Qué tipo de vida podría ser? ¿Y qué creen ustedes que podemos encontrar a futuro? Y eso es muy duro. Digan lo que se les ocurra. Pues, Traten porque uno no sabe si de pronto en lunas como Titán, pues que son a base de metano y esas cosas, puede encontrar una vida a base de metano y no de agua, cosas como eso. Sí, esto está buenísimo porque de hecho Titán, que no la mencioné, es una luna donde se propone que posiblemente haya una vida basada en silicio. El metano puede funcionar como solvente ya que las temperaturas son muy bajas, y en temperaturas bajas el metano está en estado líquido y también puede disolver algunas moléculas orgánicas. Entonces tiene un alto potencial de astrobiología esta luna. ¿Qué otra cosa?
lo de la habitabilidad, que pues podríamos, en estos días escuché también una conferencia de inocuar, o no me acuerdo qué bacterias en Marte, como porque ya entraría en la zona habitable dentro de muchos millones de años, y sería como el plan B o C. Que sería la terraformación, ¿cierto? Exacto, exacto. Que es esta idea de volver Marte habitable, es empezar colonizándolo con algo similar a las cianobacterias, microorganismos que puedan oxigenar de alguna manera la superficie, la atmósfera de Marte, y así volverlo habitable. Aunque esto pues es todavía muy, muy, muy lejano. Es decir, aquí en el planeta Tierra se demoró la atmósfera en cambiar de reductor a oxidante casi 2.000 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. Entonces, algo de ese estilo pues sería una tarea titánica. Yo creo que requeriría mucho más que solamente utilizar organismos biológicos, entes biológicos para poder hacer un cambio tan abrupto. Yo también creería que no habría que limitarnos en el sentido de que si no cumple con los términos o las condiciones terrestres, no puede haber vida, sino que también puede haber un polimorfismo de estructuras o también otros medios en los cuales los seres vivos también pueden coexistir. De modo que no hay que tirar la toalla, en el sentido de que si un planeta no cumple con X o Y cosas, pues afirmar que no hay vida. Exacto, sí, eso es muy importante. Es el tema de imaginar químicas alternativas para la vida que se puede desarrollar fuera del planeta Tierra. Y también corresponde a lo que les mencionaba al principio de que quizás encontremos vida que no se ajuste a todas las definiciones que tenemos aquí en el planeta Tierra. Por ejemplo, los virus son organismos que no se pueden reproducir por sí mismos, necesitan invadir otro ente biológico para poder reproducirse. Entonces, ¿quiere decir esto que no están vivos? Entonces, aplicando eso a la astrobiología, podríamos decir que quizá encontremos algún organismo que se comporte como un virus, por ejemplo, o que carezca de alguna otra de las definiciones que nosotros mencionamos al principio. Listo. Bueno, quiero agradecerles a todos por su atención. Espero que les haya gustado mucho esta charla. Muchas gracias, Oscar Pérez, por haberme invitado. La verdad que espero que hayan aprendido algo, al igual que yo, de todo esto, porque siempre se aprende con la retroalimentación que ustedes dan. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias, la verdad, por regalarnos de tu tiempo en esa conferencia. La verdad fue impecable. Una conferencia muy nutritiva con respecto a sapiencia y muy didáctica. Yo creería que todos estamos confortablemente satisfechos y quería también darles las gracias a todos los asistentes por estar presentes, por llegar al final de la conferencia. Y pues no sé si tengan preguntas, porque yo creo que mientras el conferencista dictaba su cátedra, iban preguntando, o no sé si alguna persona, además de retornar algún tema específico mencionado, quiere hacer alguna pregunta. Si lo desean, pueden activar su micrófono o dejarla en el chat y el conferencista la puede responder. Yo tengo una pregunta y es con respecto, pues, digamos, en este campo, cómo los geólogos podemos, o bueno, los futuros geólogos podemos trabajar en este campo, o sea, en el campo como laboral, que podríamos ver todo esto, digamos, como que para trabajarlo en un futuro. Hola, Ana María. Bien, esa pregunta es muy interesante y de hecho es algo que nos gustaría que en el futuro cambiara un poquito, porque aquí en Colombia realmente no hay una cultura de la exploración espacial, no hay
una entidad que pueda proveer así un trabajo para futuros geólogos planetarios. Sin embargo, está el tema de que nos podemos dedicar a la academia, ¿no? Podemos dedicarnos a la investigación en universidades, tanto aquí en Colombia como en el exterior. Y, por ejemplo, esto en Estados Unidos o en Europa, o incluso en China, están pidiendo a gritos gente que se inmiscuyan en todos estos temas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres dedicarte a esto y buscar una salida económica que sea tal vez mucho más factible, puedes aplicar a algún otro lugar donde, por ejemplo, en la NASA o en ESA o en alguna otra agencia espacial de algún país donde requieren este tipo de estudios. La mayoría de los geólogos colombianos que nos estamos dedicando a esto, por ejemplo, está Álvaro, que está haciendo su maestría en México, en la UNAM. Él está trabajando con cráteres de impacto. Todos nosotros por ahora nos estamos dedicando a lo que sería la parte académica, pero no quiere decir que no puedas trabajar en algún punto con alguna entidad como las que te acabé de mencionar. No sé si de pronto Álvaro quiere decir algo más o Fabián, que me pareció escucharlo por ahí. Pues Juliancho, por mi parte, pues lo que usted decía, pues no, ahorita dedicarnos a la academia y buscar otras opciones y pues tratar de fortalecer más este campo en Colombia y posteriormente generar entidades donde empecemos a abarcar más investigadores y crear un campo fuerte en esto. Nosotros somos potencia. Exacto, exacto. Entonces nuestro plan a futuro, una vez que todos nosotros terminemos nuestra formación académica, es buscar algún trabajo cooperativo con entidades gubernamentales que nos permita proveer trabajo para futuros geólogos en este tipo de campos, en geología planetaria y astrobiología. Vale, muchas gracias. Listo, Ana María, gracias a ti. Hola chicos, ¿cómo están? No sé si me escucha Julián. Hola Hermes, sí, te escucho claro. Bien, no, quería complementar un poco lo que hablaban ahorita con Álvaro. Sí. Y pues yo creo que es fundamental que por lo menos quienes estamos ya en el exterior o de una u otra manera trabajando en estos temas, pues también fortalezcamos dentro de nuestras propias academias la creación de grupos de investigación y demás, puesto que ahí también se generan espacios de trabajo, ¿no? O sea, yo lo veo también desde esa perspectiva, ¿no? No solo quedarnos de pronto en casarnos, en crear quizá una entidad, sino desde nuestras propias universidades comenzar a establecer grupos de investigación, no tiene que ser uno solo, sino varios grupos, líneas de investigación que estén relacionadas con estos temas y de esta manera poder ofrecer, digamos, a profesionales en formación la posibilidad de realizar ya sea sus tesis de pregrado, de realizar prácticas profesionales o de ya incluso, ¿por qué no realizar sus posgrados en sus universidades con estos temas, ¿no? Exacto, sí, de acuerdo, Hermes, completamente. Para presentarles un poco a Álvaro y a Hermes, Álvaro es geólogo egresado de la Universidad Nacional y ahorita está haciendo su maestría enfocada en geología planetaria en la UNAM. Y Hermes es biólogo, también trabaja en temas de astrobiología, egresado de la Universidad Nacional y está ahorita haciendo su maestría en ciencias biológicas, si no estoy mal, Hermes, también en la UNAM. ¿Sí? Entonces, también para mostrarles que no somos pocos, ya somos muchos. Nosotros hemos trabajado en conjunto, nos conocemos hace varios años, desde que todos estábamos en pregrado. Al igual que ustedes, nos encantan estas temáticas. Hemos venido trabajando duro, no ha sido fácil, pero quiero que sepan que se puede. Quiero que sepan que tienen un camino y además tienen un apoyo en nosotros. Si quieren, por ejemplo, recibir asesoría de alguno de nosotros para sus tesis
de pregrado o de maestría o lo que sea que estén estudiando en este momento, pues pueden contar con nosotros para asesorarlos con estos temas, porque es una ayuda con la que nosotros no contamos cuando estábamos en el pregrado y cuando estábamos haciendo nuestras tesis en estas temáticas tan novedosas. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias, la verdad, por todo el apoyo que nos han brindado. Y no sé si alguna persona tenga alguna pregunta por añadir o algún mensaje para finalizar la reunión. Yo creo que ya la podemos culminar. Sí, listo. Yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Espero que les haya gustado, chicos. Y Oscar, de verdad, muchas gracias por la invitación. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias. Y por añadido, quiero decirles, queridos asistentes, que esta reunión fue grabada y será subida a nuestro canal de YouTube, que se titula SSG UDES, y ahí podremos resubir esta excelente conferencia que nos brindó el geólogo, por si se perdieron algún fragmento o por si quieren compartirla con sus familiares, conocidos. De igual forma, estamos en contacto también con la página de Facebook, que ya se las adjunto aquí en el chat, por si quieren contactarse con el capítulo, para futuras actividades, exposiciones, entre otras cosas. Y bueno, volver a agradecerle a todos por asistir, especialmente al geólogo por brindarnos su experiencia y su tiempo. Y bueno, muchísimas gracias y les deseo un excelente día, que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima. Que tengan un buen fin de día. Hasta luego. Listo, Oscar. Muchas gracias. Gracias a ti. Listo. Y feliz tarde para todos. Gracias, feliz día. Listo.